Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión del Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Vamos a hablar de propaganda gubernamental desde dos vías. Primero, vamos a ver algunos aspectos jurisdiccionales, digamos, generales, que tienen que ver con la reforma. Con la reforma de 2007 primero, perdón, perdón, es que estaba contestando un mensaje que tenía que contestar en este momento porque estoy en otro lugar en donde también doy clase y entonces solicité el salón y entonces nada más estaba dando cuenta de que aquí estoy. Entonces tenía que contestar, discúlpeme porque me haya distraído. Decía, me interesa verlo desde dos perspectivas. Una es la reforma de 2007, pero la reforma de 2007 atiende a una serie de cuestiones, digamos, ¿no? Es decir, es una respuesta. Eso ya lo vimos cuando hablamos un poco de las generalidades del procedimiento especial sancionador. La génesis está en un conflicto, pero la propaganda viene de antes, ¿no? El tema de regular la propaganda, de establecer condiciones de equidad para las contiendas, viene de tiempo atrás y viene propiamente del sistema de partido hegemónico, ¿no? Y de cómo ahí se utilizaba la propaganda justamente para posicionar no solo a el presidente de la República, aunque tenía una figura central, sino además actores políticos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer un pequeño recorrido con esto en mente de cómo fue la propaganda en el sistema de partido hegemónico y luego cómo se transforma propiamente con la llegada de 2007 y a qué trata de atender la reforma de 2007, ¿no? Algunos de los ejes. Después vamos a ver, esto es el día de hoy, ¿no? Después vamos a ver una sentencia del tribunal alemán que también ellos dan una serie de directrices en torno a la propaganda gubernamental, esto para tener generalidades, que es lo que me interesa, que tengamos marcos de análisis tanto legislativos como jurisdiccionales para poder hacer generalizaciones y después mañana vamos a ver la reforma. ¿Sí? La reforma electoral de 2023, esta que se acaba de publicar, y cómo ahí hay tensiones y cómo cambian algunas cosas, porque a lo mejor sepan, ¿no? Que previo a la reforma hubo un criterio de interpretación a una reforma a la Ley de Comunicación Social. Esta fue planteada ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad, pero la Corte se pronunció no con relación al fondo del asunto, sino por una cuestión de veda legislativa. El chiste es que eso también lo vamos a ver, ¿no? El día de mañana y obviamente analizar algunos casos emblemáticos recientes con relación al uso personalizado de la imagen insisto, la propaganda, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación de este lado. Ay, aquí no está la pestaña que estoy buscando, perdón. Acá está. Entonces, vamos a comenzar hablando de esto, ¿no? El sistema de partido hegemónico, la propaganda, la imagen personal. Esta foto a mí todavía me tocó, a lo mejor a ustedes, algunos de ustedes también. Yo me acuerdo muy vagamente, porque en realidad yo, pues, nací poquito antes de la presidencia de Salinas de Gortari, en donde todavía había estas manifestaciones de eh, cercanía supuesta con la gente, obviamente mediante el uso de recursos públicos para construir esta supuesta relación. Entonces, vamos a ver primero un video, se los voy a compartir acá. Vamos a ver un video, nada más permítanme, déjenme ver si lo están viendo. Ajá. Bueno, no era obviamente eso, ese anuncio lo que me interesa que vieran.
Me disculpo por eso, pero pues los anuncios no los controlo yo. Permítanme, voy a cancelar mi micrófono acá para evitar la cuestión del sonido. Una tradición casi extinta, conocida como el Día del Presidente, fecha en la que el titular del Ejecutivo entrega su informe de labores ante la nación. En el pasado, los sacos negros, las marchas triunfales, los recorridos en autos descapotables y los baños de aplausos hacían que el presidente se volviera el protagonista. Hace casi 5 décadas, el informe se convirtió en un día para que Díaz Ordaz, a su manera, hablara de la masacre del 2 de octubre. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En particular, el último mensaje del presidente se volvió un lugar para impulsar al sucesor y hacer uso de aquella facultad que tenía el titular del Ejecutivo, conocido en el argot como el dedazo. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. El sexto informe de gobierno también se volvió un escenario para anuncios, como aquel que nacionalizaba la banca. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A los desposeídos y marginados. A los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por el gobierno. Cada presidente le impregnó su sello personal, pero fue con Miguel de la Madrid cuando la tradición fue irrumpida, luego del escándalo electoral de 1988. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio con respeto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstengan de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República. 6 años después, el informe de Carlos Salinas de Gortari, triunfalista, optimista, no hizo anuncios espectaculares ni prometió nada. Según las crónicas de la época, solo calificó la transformación del país como histórica y los cambios realizados sin precedentes. El conflicto armado de Chiapas y los secuestros y los asesinatos de aquel 1994 fueron casos aislados y en lo económico, el presidente Salinas vio en el Tratado de Libre Comercio solo bondades. El último informe de Ernesto Zedillo quedó desdibujado luego de las elecciones de aquel año y ya con un presidente electo ajeno al PRI y una Cámara en la que ningún partido político tenía mayoría absoluta, el presidente reconoció que en su sexenio cada voto contó y como en toda democracia, la mayoría decidió. En 2006, el presidente Vicente Fox se vio obligado a entregar su último informe en el vestíbulo de San Lázaro. El Congreso eliminó la obligatoriedad del Ejecutivo de presentar el documento y desde entonces ningún presidente ha vuelto a San Lázaro a entregar su informe. Y hago entrega del informe correspondiente al último año de mi gestión.
ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto. Después de su atropellada manera de rendir protesta, Felipe Calderón ya no acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro e inauguró una nueva manera de dar el mensaje a la nación. En un acto multitudinario ante un público selecto, en su último año, en Palacio Nacional, volvió el baño de aplausos. Los símbolos y las figuras del pasado quedaron en los registros de prensa. Ahora, el presidente en turno, año con año, busca la forma para reivindicarse ante la nación. Una manera de rendir cuentas por 6 años de trabajo. Y a días de concluir su sexenio, asegura en spots televisivos que los logros que hizo en su administración son visibles y lo dejan tranquilo. Para el financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez. Bueno, de ahí lo que me interesa más que todo es cómo ha cambiado el modelo de comunicación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Y no únicamente con respecto a la temporalidad, ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? La temporalidad, la acotación de la temporalidad, que ya lo habíamos platicado cuando hablamos de la neutralidad en la propaganda gubernamental. Aquí ya no solo vamos a decir cuáles son las características que debe tener la propaganda, sino en qué consiste y cuáles son, insisto, las líneas jurisprudenciales con relación a los límites de la propaganda y la controversia contemporánea, la controversia actual de la propaganda gubernamental, sus alcances, no tanto su contenido, pero su financiamiento, ¿no? O sea, ¿qué se consideraría para efectos de la ley actual propaganda gubernamental y qué no? Y ahí vamos a ver algunas pugnas, ¿no? Por eso me interesa hoy tener algunos criterios jurisdiccionales no mexicanos y algunos puntos clave de la reforma de 2007 para ver cuáles son como las directrices a partir de las cuales mañana discutiríamos casos nacionales recientes y la reforma, ¿no? Entonces, bueno, decía, no nada más era una manera de construir la imagen del presidente, que sí era, déjenme volver a la presentación, era una manera de comunicar todo un sistema político, ¿no? Todo un régimen en donde yo no soy de esos que dice que el presidente era todopoderoso, ni me atrevería a decirlo porque sería por lo menos una exageración. Pero lo cierto es que sí se trataba de un régimen en donde todo estaba construido de manera tal que la centralidad del Estado, de los actores políticos, era fuerte, ¿no? Y que lo que importaba sobre todo era construir la idea de la legitimidad. ¿Por qué? Porque pues, la legitimidad no necesariamente provenía de las votaciones. Entonces había que hacerla de alguna otra manera, ¿no? Había que construir la idea del régimen, no necesariamente desde la competencia democrática, sino desde el proyecto de nación, ¿no? Entonces, pues eso necesariamente pasaba, no sé si necesariamente, pero pasaba por el aparato mediático. Ustedes sabrán, y ha sido tema en este diplomado, ¿no? De que el sistema de partido hegemónico ese es el sistema de partido, pero en realidad era un sistema político, el sistema autoritario, que tenía distintas características y una de ellas era la relación con los medios de comunicación, ¿no? Que no era menor. La empresa que después se convirtió en otra, que no voy a decir cuál, pero que en su momento se llamaba Telesistemas Mexicanos, tuvo una relación importante con Miguel Alemán, presidente Miguel Alemán, que después él y sus familiares son parte del consejo de administración de esa empresa, ¿no? A lo que voy es que había una relación, ¿no? Una interrelación entre distintos factores de poder y entonces la parte comunicativa era importante, no solo esta parafernalia, ¿no? El informe se transmitía en cadena nacional, no puedo garantizarlo al 100% porque mi memoria me falla, pero creo que hasta se suspendían labores, ¿no? Es decir, no era un día feriado, ¿sí?
y esto con independencia de si se celebraban o no comicios, ¿no? Los calendarios comiciales eran diferentes a los de ahora, pero había esta exaltación, insisto, no solo del presidente, sino de todo el régimen, ¿no? Todo lo que le acompañaba. Y entonces, esto, pues, desde luego que suponía esta centralidad mediática, porque además recordemos, no eran tiempos en donde existieran redes sociales, en donde existiera Twitter, Facebook, Instagram o cualquier otro medio a partir del cual uno pudiera interpelar o uno pudiera tener otras fuentes de información, ¿no? La prensa nacional, lo que se publicaba, pues también estaba como muy, muy controlado por el aparato del Estado, no que no hubiera alguna prensa o algunos intentos de prensa independiente, pero pues también no les iba muy bien, ¿no? Lo cuenta bien un libro que escribieron en conjunto Carlos Monsiváis y Julio Scherer, que se llama Tiempo de Saber, y ahí cuentan la parte, para quienes les interese, ¿no? Esta comunicación política, el uso del aparato del Estado para controlar, para reprimir no en el sentido del uso de la fuerza tal cual, sino a la disidencia, vamos a decirlo así, periodística, ¿no? Entonces, el caso de Excelsior en los años 70 es bastante ilustrativo de eso, y luego surgió el semanario Proceso, ¿no? Cuando ya no pudieron mantener una cierta independencia del gobierno. Pero bueno, el chiste, pues, es que era una manera de comunicar del sistema, ¿no? Si les interesa también, está una novela biográfica o biografía novelada, escrita por el mexicano Enrique Serna, que se llama El vendedor de silencio, que trata sobre un periodista que sí existió, que se llamaba Carlos de Negri, que trabajaba, digamos, en conjunto con el régimen, ¿no? Y es nada más un botón de muestra, porque había otros, ¿no?, que tenían pues esa función, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es, por un lado, la interrelación que había entre ciertos factores de poder que eran parte del régimen, así lo dijo el presidente de esta empresa, que ya todo el mundo sabe a cuál me refiero, ¿no? O sea, somos soldados del PRI, no, eran parte de un sistema, y desde luego, pues eso contraría lo que ahora pensaríamos como reglas de equidad. Pero ¿qué sucede? Que no teníamos en esa, o una de las características del autoritarismo de entonces, era, entre otras, no únicamente, pero entre otras, que no había un sistema de partidos competitivo. ¿Qué quiere decir un sistema de partidos competitivo? Primero, que las reglas formales permitan que haya eso, ¿no? Condiciones para la competencia. Lo vamos a ver un poco más adelante. Yo sé que ustedes ya conocen muchas cosas, pero ¿cómo es? Muchas cosas del concepto me refiero, pero cómo esto se traslada a la propaganda es lo que me resulta interesante, ¿no? Porque la propaganda no nada más es una serie de manifestaciones que se pueden dar en la esfera pública, en los medios de comunicación y transmitir ahí, sino un momento importante que habíamos comentado en la clase relativa a la neutralidad, de formación de la voluntad colectiva, ¿no? Cómo se forma la voluntad colectiva. Entonces, la propaganda siempre tiene estas características, ¿no? Que trata de incidir en la formación de voluntad. Y pusimos ejemplos que no necesariamente están relacionados con lo político, pero que impactan, ¿no? Si les interesa, ¿no? Muchas recomendaciones de toda índole, pero si les interesa esta cosa de la publicidad como un medio para influir, para dar a conocer los productos, inclusive, ¿no? No únicamente una cuestión política. Está la serie de Mad Men, que es muy buena, y está por ahí en una plataforma, no digo cuál, no voy a hacer publicidad gratis, no necesitan, pero no voy a hacer propaganda, ¿verdad? En un espacio oficial a una plataforma de transmisión de contenido, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esa serie pues cuenta cómo en los años 60 fue el boom, ¿no?, de la propaganda. Entonces sucede en una agencia de publicidad. Digo, la historia no nada más es de cosas de publicidad, sería bastante aburrido, pero sí tiene su parte dramática, ¿no? Pero sí tiene su contenido de cómo se hacía la publicidad, ¿no?
como estos famosos estudios de mercado, y en la política también sucede, ¿no? Es decir, la propaganda no es nada más un ejercicio en donde posicionan ideas, donde vierten en la esfera pública una serie de propuestas, ¿no? Sino que muchas veces están igualmente dirigidas a un cierto público. No es casualidad, por ejemplo, que al día de hoy, y esto yo no lo digo como hay gente que no le gusta, ¿no? Y que dice esto es casi una tragedia, ¿no? Que utilicen los políticos, más allá de que se ven bastante torpes, la mayoría de ellos haciéndolo, utilicen el Instagram, ¿no? No es casualidad que lo hagan, obviamente tienen un público objetivo y entonces pues a él se dirigen. Obviamente yo no uso mucho, no es Instagram, es TikTok. Yo no uso TikTok y a mí pues me resulta extraño ver a gente más grande que yo utilizando una herramienta que pues en principio estaría pensada para gente joven, pero pues es que ese es su público objetivo, ¿no? Entonces, esto para decir, van cambiando los públicos objetivos y hay personas, ¿no? Que diseñan estas campañas, ¿no? Entonces, obviamente, los contenidos, el mensaje va variando, pero la idea es llegar, persuadir, ¿no? Proponer, y tener un mensaje claro, contundente. Obviamente, esto pues puede tener algunas carencias de otro tipo, pero la idea de la propaganda es eso, ¿no? Promover, colocar, posicionar a un actor político. Y entonces en un sistema competitivo pensaríamos, ¿no? Que todos los actores políticos, las candidatas, candidatos, sobre todo en procesos electorales, vamos a ir trazando los límites, ¿no? Cuando sí, cuando no, qué, quién, pero pues tendría las mismas posibilidades, que no probabilidades, las mismas posibilidades de exponer su mensaje, ¿no? De exponer su contenido, ¿sí? Y lo interesante, como vamos a ir viendo, es que esto pues tenemos que hacerlo extensivo a las redes sociales, ¿no? Pero ya vamos a ver como puntos finos, porque la idea, insisto, el mensaje de la cuestión de la propaganda gubernamental no empieza ni termina con un actor político, ni necesariamente con una temporalidad. Vimos algunas cosas ya, ¿no? O sea, voy a jalar mucho de las clases, de las dos clases anteriores, porque pues ya vimos algunas cosas relativas al posicionamiento, vimos algunas cosas relativas al mensaje, ¿no? A los tiempos, inclusive en cuando sí, cuando no, y que dependía de muchas circunstancias de contexto, pero aquí, insisto, me interesa para efectos de, primero, contrastar cómo esto sí marca una diferencia entre un sistema competitivo y un sistema no competitivo, en donde el competitivo, el no competitivo, perdón, entre otras cosas, tiene casi el monopolio de la comunicación, ¿no? Tiene el control, no quiere decir control absoluto, pero tiene el control de la comunicación, de qué se comunica, cómo se comunica, en dónde se comunica, ¿no? Obviamente, en los tiempos del autoritarismo, cuando teníamos, pues, básicamente dos televisoras, bueno, una televisora en realidad, en los años 70, 80, pues, era más sencillo controlar eso, ¿no? Y después, pues igualmente, ¿no? La circulación de los periódicos, ¿no? Que este es un fenómeno interesantísimo, el caso de los periódicos y la comunicación política, ¿no? Sucede un poco menos en la Ciudad de México por diversas razones. Esto no es porque sea mejor ni mucho menos, sino por otras cuestiones de índole empresarial. Pero en entidades federativas, yo conozco algunas, ¿no? Los periódicos son un instrumento también de mensaje político, que no necesariamente importa mucho la venta del periódico al público en general, ¿no? Sino que hay un mensaje de por medio y hay una serie de relaciones entre los políticos locales y la prensa, ¿no? Está bien estudiado esto también, ¿no? Pero insisto, entonces es parte de una, no solo estrategia, sino de una forma de comunicar. Los gobiernos comunican. Y esto es importante decirlo porque creo que además en nuestro sistema, por la propia historia de un lado, de cómo se conformó el régimen mexicano, ahí dejé de compartir,
de cómo se conformó el régimen mexicano, hay o subsisten ciertas prácticas, ¿no? Y entonces esto es algunas de los porqués, son algunos de los porqués, tenemos la reglamentación que tenemos, la problemática que tenemos, ¿no? Atiende a que hay una canción de los Rolling Stones que se llama Los viejos hábitos tardan en morir o algo así sería como la traducción, ¿no? All habits die hard. Pues eso, ¿no? Entonces hay muchas inercias, todavía muchos resabios y muchos intentos por influir. Afortunadamente para nuestro caso, y desde luego para la clase, pues esto no es una cosa que sea solo mexicana, ¿no? Entonces, por eso me interesa ver una sentencia del tribunal alemán, pero antes una serie de directrices a partir de las cuales se trazó la reforma. Ya sabemos bien, ¿no?, que la reforma de 2007 es la gran reforma en materia de comunicación política, ¿no? Y no porque así hayan querido los actores políticos, sino por el conflicto propio de 2006, ¿no? Entonces, bueno, hago esta distinción, pues, entre la comunicación como un todo, como, insisto, comunicar un gobierno, ¿no? La imagen de un gobierno, la posición, las ideas, la instrumentación, que va relacionado en qué comunican, cómo comunican, y ahí vamos a ir viendo estas cuestiones relativas a la formación de la voluntad ciudadana. Entonces, bueno, ¿qué pasó después o como consecuencia de 2007? Ya estamos hablando de un sistema competitivo en donde, entre otras cosas, los partidos políticos tienen acceso a los medios de comunicación, ¿no? O sea, una de las tantas distinciones que tendríamos que hacer entre un sistema competitivo de uno que no lo es la posibilidad en condiciones equitativas, que no iguales, equitativas, y ahorita vemos eso, que ya lo conocen, ¿no? Porque vieron ayer la pauta, me parece. Entonces, ahí ya vieron cómo es que se distribuyen los tiempos del Estado para efectos de la propaganda, pero, insisto, cuando hablamos de sistemas competitivos, estos tienen que ver con varias cosas, ¿no? Varios partidos políticos, la posibilidad de que nombren a sus candidatas y candidatos, la posibilidad de formar coaliciones, la posibilidad de tener recursos públicos, la posibilidad de la cuestión de radio y televisión, que fue motivo de controversia en 2007 porque se habían roto condiciones de equidad, ¿no? Si te venden más cara la publicidad a uno o a otro, o si actores externos al proceso electoral inciden en el contenido de la propaganda o el propio gobierno trata de hacerlo, pues entonces ya no es una elección equitativa, ¿no? Entonces, un sistema, insisto, competitivo también pasa por cómo se forma la voluntad ciudadana, quiénes son los agentes que intervienen, cuál es el contenido del mensaje, y con ello, bueno, solo voy a dar una serie de directrices con relación a el gobierno y siempre tener en cuenta que el gobierno no es el único factor de poder. Eso lo dije en la clase anterior, creo, pero si no lo dije, lo voy a decir ahorita y siempre hay que tener en mente eso, porque la reforma de 2007 también trató de atender esa parte, ¿no? Inclusive por eso es causal de nulidad constitucional que contraten por sí o por un tercero la propaganda, justamente porque no puede haber actores que sean externos, ajenos al proceso electoral formal, es decir, partidos políticos, candidatos, coaliciones, que incidan, ¿no? Y que el poder del dinero sea el que decida la elección. No todos los sistemas democráticos, esto ya también lo he dicho, no todos los sistemas democráticos lo resuelven igual. En los Estados Unidos, por ejemplo, pues hay una preponderancia de los recursos económicos en esto, ¿no? No solo el financiamiento de los partidos, sino también en sus posibilidades de llegar a los medios de comunicación. Y ellos tienen un esquema distinto. Esto solo para decir, no hay una respuesta única, pero sí es importante tener como directriz que no haya factores que puedan incidir para mal en la formación de voluntad colectiva, ¿no? Actores económicos o factores económicos y actores políticos, ¿no? Y ahí vemos una pugna hoy que mañana ahondaremos en ella, ¿no?
Bueno, entonces, las reglas, ¿no? Las reglas que son a veces lo más aburrido de todo esto, bueno, según yo, ¿no? Es más interesante la historia, cómo hubo, y esto de la comunicación, y los ejemplos que puede haber de lo, pero pues tenemos que atender también a las reglas, porque si no van a quedar quizás ustedes insatisfechos, ¿no? Del contenido de los programas. Oye, no me dijo en dónde estaba contenido, no me dijo cuáles son las normas que lo regulan, ni cuáles son sus alcances, ni sus interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, equidad, ¿no? Un sistema competitivo tiene que tener equidad, que haya las mismas condiciones de competencia. Y en la competencia está, insisto, la parte de la propaganda, ¿no? Que tengan las mismas posibilidades o estén equitativamente repartidas las posibilidades de influir, de mostrar su plataforma política, ¿no? Entonces, ya hablando de 2007, ¿no? La reforma de 2007 y con ello las bases centrales a partir de las cuales se ha legislado, se ha resuelto desde entonces, son estas insisto, vamos a ir viendo los cambios, sobre todo en materia legislativa, cómo impacta esto, y quizás podríamos trazar ahí una serie de dudas, de propuestas, de hipótesis con relación a qué tan apegado estaría el marco constitucional, sin que ello quiera decir yo que yo puedo resolver eso, pero qué tan apegado estaría en esta materia al marco constitucional algunos de las propuestas, bueno, no propuestas, ¿no? Que es derecho vigente, más bien de las reformas en esta materia en específico, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución, artículo 41, base tercer apartado C, segundo párrafo. Durante la etapa de campaña de un proceso electoral, las dependencias federales, estatales y municipales están obligadas a suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, ¿sí? Entonces, ahí tenemos propaganda gubernamental. El concepto, la idea, ¿qué quiere decir? Que la propaganda, que no solo la información, ¿no? Hay distinciones que iremos viendo entre información gubernamental y propaganda gubernamental. La propaganda, sobre todo, es aquella, como sucede con cualquier producto, y no estoy diciendo que la política sea un producto, pero como cualquier producto que trata de darse a conocer, de posicionarse en la esfera pública a través de estrategias comerciales, ¿no? Tiene una finalidad persuasiva, ¿no? Por lo tanto, se resaltan algunos logros, se resaltan algunas, en el caso del gobierno, conste que esto viene de la mano de lo que habíamos dicho que fue el lunes, creo, y martes, ya ni sé, o viernes y lunes, del 130, perdón, es que ando con la cabeza en muchas cosas y entonces las fechas luego se me pueden ir, pero ya me acordé que fue viernes y lunes. Entonces, artículo 134, párrafos 7 y 8, con relación al contenido de la propaganda, ¿no? Que decíamos, no posicionar a la persona, ¿no? No hacer uso personalizado. Fines informativos, pero puede destacar logros, ¿no? El gobierno de la República ha construido más carreteras que nunca. No estoy diciendo que eso lo hayan hecho, estoy diciendo cómo podría frasearse algo así, ¿no? Y podrá ser cierto o no. Idealmente tendría que ser cierto, ¿no? Pero bueno, el chiste es que pueden posicionar al gobierno, pueden hablar bien, tener una imagen favorable del mismo, siempre y cuando esto no sea en los procesos electorales, que ustedes ya lo saben, pero vale la pena decirlo por si hiciera falta. También lo comentamos los días viernes y lunes. Los periodos electorales, los procesos electorales, no comienzan ni con la veda electoral, ni la jornada electoral, o sea, son procesos bastante más largos, ¿no? Que empiezan desde que vienen las selecciones de las precandidaturas, ¿sí? Las etapas de precampaña, y que más o menos, por ejemplo, para el proceso que viene, que ya estamos muy cerca de 2024, y el proceso de 2024 comenzaría por ahí de septiembre, octubre de 2023, de acuerdo con un calendario que al efecto publica el INE. A partir de entonces, valga la redundancia, tendría que suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, ¿sí? Tiene dos propósitos esta suspensión.
¿no? Primero, evitar que los gobiernos beneficien a determinado partido, candidata, candidato, coalición, a través de la difusión de sus logros. Algo que ya habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Y evitar, y esto pónganlo, subrayenlo, porque es aquí donde tenemos una controversia contemporánea, actual, que habrá de resolverse en tribunales. Evitar que los recursos públicos provenientes del gasto en comunicación social se apliquen precisamente para favorecer un instituto político personaje. ¿Cuál es la controversia? Que me adelanto un poquito, aunque mañana vamos a ver este criterio interpretativo, pero que la reforma como esta plantea que será propaganda gubernamental prohibida solo aquella que esté vinculada con el uso de recursos públicos. Y entonces hay otra cuestión relativa a la libertad de expresión. Mañana la platicamos, no me adelanto, ¿no? Pero entonces subrayen esta parte de recursos públicos porque como está ahorita planteado, fraseado, la intención, digamos, de la reforma, entre otras cosas, pero en materia de comunicación, es que haya mayor posibilidad, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo cómo está la reforma, mayor posibilidad para que los actores políticos, es decir, incluidos quizás no necesariamente gobiernos, pero sí gobernantes, puedan expresar una opinión favorable o contraria, amparados en la libertad de expresión. Mañana vemos cómo eso tiene distintas formas de resolverse, inclusive ahorita, cuando vayamos viendo las directrices trazadas por la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, o Tribunal Federal Constitucional Federal Alemán, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Ahora, ya lo saben, pero lo decimos, ¿no? Hay excepciones a dichas reglas, ¿no? Los gobiernos pueden divulgar información, propaganda. Propaganda es toda aquella que procura, que tiene como propósito influir en la valoración que la ciudadanía pueda tener respecto de un gobierno. ¿Se puede? Sí, pero no en tiempos electorales, no en procesos electorales. Información que es distinta, ¿sí? Mencioné un poco el caso de las mañaneras, pero si tenemos oportunidad mañana, lo que pasa es que los temas ahora con la reforma son muy amplios, ¿no? Entonces, quizás no dé el tiempo absoluto para revisar todo, pero las diferencias entre información y publicidad. Información, que quiere decir darle a conocer a la población medidas, programas, ¿sí? Programas de gobierno relativas a, o sea, aún si hubiera información de otra índole, solo será información relativa a la excepción de no dar a conocer información, propaganda gubernamental, aquella información que se trate de protección civil. Ejemplo, en 2017, en Oaxaca, en Chiapas, en la Ciudad de México, en Morelos, hubo temblores, ¿no? En Puebla hubo terremotos, ¿no? De distinta magnitud, causaron distintos daños dependiendo del lugar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, era septiembre, ¿no? Ahí había posibilidades, independientemente ahorita vamos a olvidarnos de si estábamos o no en tiempos electorales, que por supuesto que importa, pero aquí solo para decir información gubernamental. Si hubiéramos estado en tiempos electorales en ese momento, ¿no? Dado que en 2018 hubo elecciones presidenciales, entonces 2017 se podía cruzar por ahí, ¿no? Fue el 19 de septiembre y antes en Chiapas y también se sintió acá en Ciudad de México el 7 de septiembre, creo que fue el 7, un primer terremoto, ¿no? Fuertecito y el del 19 durísimo, ¿no? Causó derrumbes y bueno. Entonces ahí, por ejemplo, habría posibilidades de dar información a la población, ¿no? De módulos, de la reconstrucción, ¿no? De los edificios dañados, de ciertas, ¿cómo se dice? Indemnizaciones que podrían darse, ciertos programas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, protección civil, ¿sí? Ahí hay un ejemplo, por eso lo refiero, ¿no? Educación, obviamente también, turismo, inclusive, ¿no? En protección civil podemos poner también relativa a la salubridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la pandemia, pues las campañas de vacunación y se dieron durante los periodos electorales. Creo que me referí a algún ejemplo de esto con relación a un partido político que trató de hacer suya la campaña de vacunación y hubo una sanción. O sea, el gobierno puede informar,
Y puede decir, a ver, vamos a vacunar con este biológico, tales días, en tales lugares, con tal terminación de apellidos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se distribuyó? Esa es información del gobierno. Información que no propaganda. Propaganda sería, vacunamos a tantas personas en tanto tiempo gracias a los esfuerzos del gobierno. Es propaganda, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que independientemente de esa información, ningún funcionario, funcionaria, partido político, coalición, candidata, candidato, puede utilizar esa información que no está prohibida cuando se trata de estos rubros para su beneficio, ¿no? Entonces, ahí esa cosa importante. Pero bueno, entonces, pues, estos supuestos de excepción, ¿no? Servicios educativos, información, salud, protección civil en caso de emergencia. Y entonces, bueno, esto no obstante, tendrán que cumplir con la normativa constitucional y legal, también el contenido, ¿no? También el mensaje. Una cosa es decir, vamos a vacunar en tales lugares de tal forma a decir, gracias al gobierno federal tenemos vacunas, o estatal o lo que sea, municipal, ¿no? Entonces, bueno, esta interpretación, pues, de las restricciones a la propaganda gubernamental y sus características nace, ya lo había dicho, en la reforma de 2007, que tiene como objetivo impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación y eleva a rango constitucional regulaciones a las que debe estar sujeta la propaganda gubernamental de todo tipo durante las campañas electorales y también en periodos no electorales. O sea, la propaganda gubernamental, el contenido de la misma, el uso de esta, por eso vimos neutralidad, ¿no? Tiene que estar circunscrita a la regulación constitucional, a los límites, aún en los tiempos en donde no está prohibida, ¿sí? O sea, no puede difundirse propaganda gubernamental en tiempos electorales, pero cuando sí, tiene una serie de características y las cuales vimos con detalle en los módulos anteriores de viernes y lunes, ¿no? La neutralidad, la no centralidad de algún actor específico, el no uso para posicionar a una figura política, candidata, candidato, coalición, ¿no? Entonces, obviamente, este es un criterio que también impacta a las formas de hacer campaña, ¿no? En donde se trata de evitar hasta el máximo posible el uso de recursos públicos para favorecer a determinada propuesta electoral, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que el INE va en cada proceso electoral emite normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental con la base que ya les dije, en el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución, para los procesos locales, perdón, para los procesos federales y para los procesos locales ordinarios y extraordinarios, ¿no? Entonces, ahí hay distintas obligaciones, ¿no? Y la confluencia de las autoridades. Hay otra cosa que me resulta interesante, fíjense, y que también vamos a ver con relación a esto, porque estamos diciendo la propaganda gubernamental. En el artículo 3 de la Ley General del Sistema, de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, perdón, luego, entre tanta legislación, hay un contenido que me pareció interesante porque hablan, ustedes ayer vieron la pauta, ¿no? Vieron cómo también las autoridades electorales tienen derecho a un cierto determinado número de minutos, tanto en campañas, en precampañas, en campañas, en intercampañas, precampañas, intercampañas, campañas y en tiempos no electorales. Y se añade una cosa relativa a la neutralidad de la publicidad de las autoridades electorales. Ahí ya tiene otras resonancias políticas. Nos referiremos un poco a eso, no tanto para entrarle al chisme político, al debate, que es interesantísimo, pero que no es propio de nuestra materia, pero esto, ¿no? Hacer extensivo. O sea, por un lado, fíjense, la reforma regula de manera distinta la propaganda en cuanto a sus actores, ¿no? Quienes pueden hacer propaganda solo limitada al no uso de recursos públicos, para dejar intocado el artículo 134, pero ampliando la idea de los actores, ¿no? Y por lo tanto de la posible influencia que puedan tener. Eso por un lado.
aun si son gobernantes. Pero por otro lado, está esta idea de que las autoridades electorales también tendrán que sujetarse a eso, lo cual entiendo el por qué lo dicen en el trasfondo político, más no el que lo hayan dicho así, como si las autoridades electorales tuvieran un propósito de tratar de influir en las contiendas, ¿no? Más allá del actuar de algún actor en particular que pues a lo mejor podría haber hecho manifiesto o está haciendo manifiestas algunas posiciones quizás personales, pero más allá de eso, no entendería yo muy bien esta idea, pero lo vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que vamos a avanzar en la parte de la reforma, ¿no? Porque me interesa hablar de algunas de las directrices, de los alcances, ¿no? Y entonces vemos en esta lámina en la exposición de motivos, ¿no? Como de lo que se trata justamente, ¿no? Es que haya condiciones de equidad, ¿sí? Que dentro de los múltiples propósitos de la reforma en materia de comunicación está justamente en el no uso por parte de otros actores, ¿no? El elemento subjetivo, ¿quiénes pueden influir, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ¿quiénes pueden haciendo eco de la lámina anterior, en un sistema competitivo, ¿quiénes pueden, inclusive quiénes deben, ¿no? Influir en la formación de voluntad colectiva? Pues únicamente, de manera ideal, los partidos políticos, candidatas, candidatos, coaliciones, serían los que podrían, porque son los que van a ocupar los cargos, ¿no? Entonces, esto saca a otros factores de poder, incluido el gobierno, ¿no? Entonces, esta parte en la exposición de motivos, ¿no? Relativa a la equidad. Bueno, entonces déjenme avanzar en la presentación. Entonces, estos principios constitucionales, ¿no? El piso mínimo, estas condiciones equitativas, y vieron ayer, esto se vincula con las reglas para la asignación de la pauta, que no son iguales siempre, ¿no? Que dependen, primero hay una parte que se distribuye igualitaria, el 30%, me refiero a la pauta, ¿no? Me refiero al acceso a los medios de comunicación, ya que entendido que no se puede acceder a los medios de comunicación, sino a través del Instituto Nacional Electoral a partir de la asignación de los tiempos, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente es construir esas condiciones de equidad que van relacionadas primero con una distribución igualitaria y después una distribución relacionada con el desempeño electoral, ¿no? Pero vinculado también con la imparcialidad, ¿no? Actos o funciones que influyan en los procesos. Y esto, ¿no? Esta parte de la imparcialidad la vamos a detallar mañana para ver la posibilidad, la contienda, el choque de ideas entre qué tanto pueden o no decir personas que ejercen un cargo público con relación a candidatas, candidatos, coaliciones, ¿no? Pero bueno, entonces, eso, ¿no? Y esto para proteger el sufragio, ¿no? O como me gusta decir a mí, porque no es un acto individual únicamente, la formación de vida de voluntad colectiva, ¿no? Entonces, estos tres principios que van a ser los que marquen las directrices, ¿sí? Entonces, esta ya me había referido a ella, ¿no? La propaganda, ¿no? Entonces, primero, la parte de la temporalidad. De la temporalidad, ¿no? Mientras esté en campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, suspender la difusión de medios de comunicación, toda propaganda gubernamental. Esto, insisto, está vinculado a la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral de publicar los calendarios electorales y dice, bueno, los procesos electorales comienzan en este momento
y a partir de entonces podríamos entender que hay toda la regulación, inclusive relativa a los actos anticipados de campaña, ¿no? Y pre-campaña, pero igualmente la cuestión relativa a la no transmisión de propaganda gubernamental por ninguno de los medios y las sanciones que corresponden, que las sanciones y el proceso sancionador pues ya lo conocen bien gracias a este diplomado, ¿no? Entonces, aquí obviamente a quienes se hace extensivo y las excepciones que ya vimos, ¿no? Y luego, este artículo 134 con las modalidades, comunicación social, ¿no? Todos aquellos medios de difusión, todos aquellos formas de comunicación en donde se puede transmitir, reproducir información, propaganda. Entonces, incluimos a las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Y por lo tanto, también el régimen sancionador contempla esas modalidades para las sanciones, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos? O sea, tenemos circunstancias de tiempo, de modo, ¿no? ¿Cómo lo transmitiste? ¿Sí? Bueno, medios de comunicación social, porque aquí estamos hablando de propaganda. Nada más que aquí también tenemos que ser cuidadosos a la hora de pensar en los actos propios de las campañas, ¿no? ¿Qué pasa si a mi campaña va el presidente de la República? Bueno, pues creo que es muy claro, ¿no? Igualmente habría una violación, dependiendo, claro, fue como un espectador, ahí estaba, y vio, no se subió al templete, no hizo uso de la voz, estaba contemplando, no le levantó la mano al candidato. No obstante, pues podría considerarse como, pues sí, pero ahí estaba, ¿no? Atraía una cierta atención, pero entonces, modalidades, sujetos y contenido. O sea, ¿cuál es, en todo caso, de los sujetos, su participación? ¿Sí? Ese caso muy específico de un acto en concreto que se vincula con el uso de recursos públicos, ¿no? Que se vincula, ya vimos, con la parte de la neutralidad, que se vincula con el posicionamiento que pueda tener un determinado candidato, ¿no? Pero entonces, todas estas circunstancias nos pueden ir dando, vamos a decirlo así, una serie de matrices a partir de las cuales podríamos definir cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y en una contienda, pues la cosa sería, yo sé que ya lo dijimos, pero no está de más repetirlo. Sí, bueno, es más, no sé si lo dije en esta clase, porque toda la semana he hablado del PES, ¿no? Entonces, hablé en un partido político del PES, hablé aquí del PES, pero tuve 3 clases del PES el lunes, entonces, a lo mejor no lo dije aquí, lo dije en otra entonces, y no lo dije aquí. Pues lo importante de saber cuándo la comunicación social implica o no el romper la equidad es el otro partido, coalición, candidata, candidato, tiene las mismas posibilidades de responder sobre aquello que estás diciendo, ¿sí? O sea, si utilizo propaganda gubernamental, obviamente las otras coaliciones, candidatos, partidos, no tienen las mismas posibilidades de influir porque estoy utilizando la propaganda que el gobierno tiene para comunicar la acción gubernamental. Si no tienes el gobierno, no puedes comunicar esa acción gubernamental, entonces no hay equidad. Por eso es importante que tengan los partidos el acceso, las prerrogativas y que sea a través de estas, dentro de las cuales está el acceso a medios de comunicación, sea a través de estas cuando se difunda sus propuestas, sus posiciones. El tiempo es importante también, ¿no? Tanto para definir los actos anticipados de campaña o de pre-campaña, como para ver si los recursos de propaganda gubernamental pudieron incidir, porque la lógica es la misma, ¿no? Y luego el elemento subjetivo, ¿quiénes, no? ¿Quiénes no podrían? Poderes públicos, obviamente no el poder público, sino sus titulares, ¿no? O que a nombre de aquel poder público se posicionara, ¿no? Imagínense, no sucede, ¿no? Pero el poder legislativo respalda la candidatura de tal, ¿no? Aquí la cosa es, bueno, el poder legislativo no, pero la bancada
¿Podría? En principio no, ¿no? En principio no, a partir de lo que hemos visto, pero la reforma contempla que sí, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener ese choque. Pero bueno, entonces, los sujetos, poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, dar a conocer cualquier aspecto perteneciente o relativo al gobierno, ¿sí? Esta es interesante, líneas jurisprudenciales mexicanas, y después vamos a la sentencia del tribunal alemán, que tiene muchas características que, insisto, nos pueden dar pauta para entender varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión relativa a las excepciones a las que ya me había referido, ¿no? O sea, no porque haya excepciones quiere decir que sean absolutas, ¿no? Y entonces, bueno, la restricción a la difusión, estoy aquí, ¿no? En los medios de comunicación de la propaganda y su finalidad, no influir en las preferencias electorales, ¿no? Ahora, los supuestos de excepción no pueden estar exentos de cumplir con esta normatividad. Y es lo que les decía, ¿no? Una cosa es informar, por ejemplo, en dónde van a estar los centros de acopio para la emergencia, a quienes se van a dar atención prioritaria, suponiendo que hubiera tal cosa como atención prioritaria. No estoy diciendo que haya, pero si hubiera, ¿sí? ¿Cómo se van a distribuir los recursos? Esa es información. Y no, en cambio, decir, bueno, pues como es información, el gobierno te apoya, ¿no? El gobierno apoyará a las personas. Ahí ya estamos en los lindes de los límites, ¿no? Sino es que inclusive traspasándolos. Entonces, los supuestos de excepción no puede considerarse que no se tengan que ceñir a la neutralidad y que sea solamente información. No promover la acción del gobierno, no destacar como logro del gobierno aquello que tiene como objetivo únicamente informar a la población con relación a cuestiones educativas, de protección civil y o de turismo, según sea el caso, ¿no? Entonces, esos límites que resulta importante señalarlos. Y esto, lo de los sujetos, ¿no? O sea, obviamente, insisto en la importancia de esto, porque vamos a estar en medio de esta controversia. Esto se va a resolver de alguna manera, ¿no? En tribunales va a ser un poco parte del jaloneo político que hay entre unos grupos y otros, de las acusaciones, etcétera. Pero entonces, lo hacemos extensivo también a los grupos parlamentarios, a las y los legisladoras, ¿no? Entonces, dice, estoy acá, ¿no? Lo anterior, porque estas restricciones se refieren a todos los poderes, cualquier ente público, también el legislativo, ¿sí? O sea, porque obviamente las y los legisladores también, pensémoslo igual, ¿no? Tiene la otra parte, la contraparte, pensemos en una contienda electoral, ¿no? En donde en principio se ponen en cuestión plataformas políticas, partidos, coaliciones, candidatos que buscan convencer, que buscan posicionarse, y entonces, si no tiene el partido, coalición, candidato, los mismos medios para responder a aquello que se dice, entonces estaríamos vulnerando la equidad. Entonces, un grupo parlamentario, desde luego que puede influir, ¿no? Porque tiene a su disposición también sus propios medios de comunicar. Entonces, la información parlamentaria puede darse, inclusive la propaganda parlamentaria, cuántas iniciativas aprobó tal grupo parlamentario, qué hizo con relación a esto, cuál es su posición con relación a la legislación, tampoco podrá utilizarse para efectos de posicionar a un candidato, ¿no? Y por lo tanto también la propaganda que pudieran hacer los grupos parlamentarios de su labor parlamentaria o los propios parlamentarios como en su individualidad, ¿no? Estos famosos que lo hacen mucho esto de que dan informes, ¿no? Antes nadie daba informes y a nadie le importan mucho los informes, pero bueno, dan informes y reparten, ¿no? Informe de tal parlamentario. Bueno, ahí, ¿no? Hay que ver el tiempo, el mensaje, el sujeto, ¿sí? Entonces, bueno, se hacen extensivas las prohibiciones a los grupos parlamentarios y a las y los legisladores, ¿no? Del Congreso y de los congresos
estatales o de las entidades federativas, ¿no? Entonces, estos son los elementos, ¿no? Que ya les decía. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Que serían las preguntas para determinar si hay o no esta vulneración, si se ciñen o no a el dispositivo constitucional de difusión de propaganda, ¿no? Entonces, solo puede ser por conducto en el caso de los legisladores, pero lo podemos hacer extensivo a todas y todos los funcionarios, ¿no? Para la información gubernamental, para los fines que les son propios, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de los parlamentarios, ¿no? Solo por conducto de las y los legisladores, su grupo parlamentario o la Cámara de Diputados. Y su contenido, la actividad legislativa. O el grupo parlamentario al que pertenecen. O sea, esto que ya les había comentado, ¿no? Aprobamos tales reformas. Han escuchado ustedes, ¿no? En el Senado de la República aprobamos, bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Aunque no esté vinculado a un grupo parlamentario en específico, que puede estarlo, pero también esa es propaganda gubernamental, no en el sentido estricto, porque gobierno normalmente lo asociamos con el Poder Ejecutivo, aquí haciéndolo extensivo a todos los órganos del gobierno. Entonces, por ejemplo, en el Senado de la República, bueno, está hablando del trabajo del Senado. Han escuchado los spots, ¿no? Temporalidad, lo mismo, ¿no? Ni en precampañas ni campañas electorales, ¿no? Y no tendrá o no deberá tener esta difusión contenido electoral. Aún, y esto pasa también para la información gubernamental, la propaganda gubernamental, aún fuera de tiempos electorales, no puede tener contenido electoral, ¿no? Y hay otra cosa, las cuestiones de carácter cultural y social. ¿Cuáles son estas? El Día de la Bandera, por ejemplo, ¿no? El Día de la Independencia, el aniversario del asesinato o el natalicio, ¿no? Cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Entonces, estas lonas, etcétera, propaganda para festejar un día social y culturalmente importante, no infringe esta norma de propaganda gubernamental, aun cuando no están en los supuestos de excepción, porque de lo que se trata, pues, no es de posicionar al gobierno, sino de celebrar una fiesta, ¿no? De tipo histórica, social, cultural, etcétera. Obviamente, ciñéndose a las restricciones, ¿no? O sea, que no difunda programas sociales, que no ataque a algún servidor público, partido, candidato, o sea, que no tenga contenido electoral, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Pero una invitación para la celebración del Día de la Independencia, todos al Zócalo luego, ¿no? O el aniversario de este año, ¿no? De Pancho Villa, bueno, eso no está limitado, aún cuando no estén los supuestos de excepción, pero sí tendrá que ser neutral, ¿no? Y las modalidades, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La información pública institucional puede estar en las redes sociales, ¿no? Servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones. No sé, el SAT, ¿no? Campañas de incorporación fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, ¿no? Para hacer trámites en línea, para pagar los impuestos. Entonces, esto se puede difundir aún en veda electoral, pero otra vez, cuando no sea propaganda gubernamental. Una cosa es decir, haz tu cita en el SAT a través de este enlace, y otra cosa es decir, gracias al gobierno podemos hacer las citas más rápido, ¿no? Ahí el contenido es lo que determina si se trata o no de propaganda, ¿sí? Entonces, bueno. Y cuando se trata de los informes de labores, que, insisto, ahora se hace extensivo. Antes los informes, y lo vimos en el videíto al iniciar, digo videíto porque tenía un contenido breve, ¿no? El día de hoy era el informe presidencial, ¿no? Ahora hay esta labor informativa, quizás, comunicativa, tal vez, de posicionamiento, definitivamente, ¿no? A través de la cual distintos actores políticos rinden informe. Presidente municipal, alcalde. La verdad es que, siendo sinceros, a muy pocas personas les interesa lo que pueda decir. A mí no me importa mucho
lo que pueda decir el alcalde de la alcaldía donde yo vivo, ¿no? De Coyoacán. La verdad es que si rinde su informe de labores, no lo voy a ver, ¿no? Pero, bueno, se ha hecho extensivo a distintos funcionarios, primero como un ejercicio de rendición de cuentas, que no está mal, porque así finalmente, o sea, hablando bien de este ejercicio, pues finalmente hay una mayor, ¿cómo se dice? Escrutinio público, ¿no? Y entonces podemos decir, pues yo su trabajo no lo valoro así. Hay una parte, un poquito de difusión, de posicionamiento, que no es indebido el informe como tal. Y obviamente cuando se trata de actores, actrices políticas que sean en cargos uninominales, pues esto resulta, digamos, de cierta manera natural, que digan informe presidencial, informe del alcalde o de la alcaldesa, ¿no? El ámbito geográfico que se debe de circunscribir, circunstancias de lugar, ¿no? El ámbito de validez, en todo caso, de los informes. 7 días anteriores y 5 días posteriores a la fecha en que se rinda. Y obviamente, en periodos de campaña electoral y precampaña no se debe de realizar, ni tener fines electorales, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Aquí está. Y los diputados locales, desde luego, pues la validez en toda la entidad federativa, ¿no? Esta es una tesis únicamente, pero bueno, da una cierta pauta para ver cuál es el ámbito geográfico y no solo es en el distrito en el cual hayan sido electos, porque pues en realidad son representantes de toda la entidad, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a esta, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos la propaganda personalizada? Ya a partir de estos elementos, pues que, y esto lo vimos, ¿no? En la clase anterior relativa a la propaganda gubernamental, en la neutralidad, pues que la voz, el símbolo, que pueda ser identificable al seguidor público, el objetivo, ¿no? Es decir, el contenido y el tiempo en el que se hace, ¿no? Si es cuando ha iniciado o no el proceso electoral, aunque no es el único, ya habíamos dicho, no determinante para decir si hubo infracción o no, porque aún fuera del proceso tendría que verse cuál es el contenido y si esta propaganda puede tener influencia en la campaña, ¿no? Entonces, bueno, este deber de suspender la propaganda gubernamental durante las campañas, en el periodo de reflexión, ¿no? La veda electoral, y hasta la conclusión de la jornada electoral, ¿no? Esto, ¿no? Añejas prácticas de publicidad, propaganda prohibida, ¿no? Estas excepciones que ya las vimos. Y ahora vamos a este tema, que me resulta bastante interesante por los alcances interpretativos, jurisprudenciales que tiene o que puede tener para, insisto, darnos algunas pautas de interpretación, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas relativas a esta sentencia, ¿no? Que hay una cierta información de del actuar de las autoridades alemanas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las directrices de la sentencia, insisto, para tener elementos, matrices, ideas con relación a cómo se valora aún en otras legislaciones, ¿no? Acudiendo un poco al derecho comparado, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tribunal en esta sentencia? Dice, la Constitución no permite a las autoridades públicas identificarse por medio de función pública con partidos políticos o candidatos en las elecciones y que estén a favor o en contra de estos mediante la utilización de recursos públicos, en especial de propaganda, para influir en la decisión del electorado. Muy similar a lo que tenemos aquí, ¿no? Dice también, digamos, los principales puntos de la sentencia, ¿no? Que no es compatible con el principio que otorga al Parlamento y al gobierno un mandato por un tiempo limitado, que el Ejecutivo en funciones se postule como órgano constitucional a los comicios para su reelección y haga campaña con el fin de ser reelecto como gobierno. Límites
Recuerden que vimos esto de la neutralidad y que si pedía licencia, que si no, en la propaganda. Entonces, en este caso, en el sistema alemán, donde los primeros ministros o cancilleres, allá se llaman, o cancilleras, puedan reelegirse, entonces no presentarse como una relación entre gobierno y candidatura, ¿no? En el mensaje, ¿sí? El derecho de los partidos políticos a la equidad en la contienda, tercer punto, aquí tenemos en la lámina los puntos reducidos, ¿no? O sea, simplificados, resumidos. El derecho de los partidos políticos a la equidad en la contienda se viola cuando los órganos públicos intervienen de forma partidista, a favor o en contra de un partido o candidato políticos en las elecciones. Cuarto punto, tampoco se admite que los órganos públicos, mediante la publicidad, intervengan en las elecciones para decir que representan al pueblo. Cosa que eso es del tribunal alemán, ¿no? No, ahora sí que no maten al mensajero, ¿no? No me estoy refiriendo a México en particular. Permítanme tantito. Dígame. Sí. No se preocupe, claro que sí. Entonces eso, ¿no? Las relaciones públicas efectuadas por el gobierno tienen su límite donde empieza la propaganda gubernamental. Siguiente, los órganos constitucionales de la Federación, déjenme responder un mensaje que me están mandando de la superioridad. Para informar. Para informar una cosa relativa. Perdón. Entonces decía, ¿no? Esto de representar al pueblo, ¿no? O sea, el contenido del mensaje es importante, no solo quiénes lo pronuncian y cuándo lo pronuncian, sino qué pronuncian, ¿no? Entonces, los órganos constitucionales, quinto punto, no pueden intervenir en las elecciones estatales, o sea, aquí hablando de competencias, ¿no? Imaginémonos, no es que sea el caso, pero podría serlo, que el presidente de la República se refiriera a la elección de gobernador, al gobernador, en una entidad federativa, ¿no? Vamos a ver, por cierto, la cuestión relativa a la revocación de mandato, porque ahí hubo una serie de elementos de juicio, de uso de la... ¿qué dice? Perdón. Entonces decía, ¿no? No intervenir de forma partidista en otras entidades, ¿no? Siguiente punto. Si se hace patente que el contenido de un medio impreso, alguna declaración, rebasa una naturaleza publicitaria, podría ser indicio de que se traspasaron los límites de una propaganda prohibida. Recordarán o han visto en las publicaciones, esto ha sido materia de controversia, por cierto, pero ahorita solo me voy a referir a el medio de difusión y el contenido, porque en México, y quizás no solo en México, de hecho estamos hablando de Alemania, ¿no? Pero es común que dentro de la comunicación social que tienen los gobiernos para difundir sus mensajes y su propaganda y su información también, utilicen los medios de circulación nacional, ¿no? La propaganda, la contratación de espacios en los medios de comunicación impresa, ¿no? Esto ha sido un tema desde el sexenio pasado, bueno, siempre ha sido, ¿no? El tema que yo les comentaba del gobierno de Luis Echeverría y Excelsior, que tiene su parte interesante, por eso les recomiendo que sí lean este libro de Tiempo de Saber, de Carlos Monsiváis y Julio Scherer, porque pues en ese entonces había muchos mecanismos para presionar con relación al contenido. Entonces, si tú publicabas algo, ¿no? Aquí vinculado con la libertad de expresión, pero también de las formas de coacción, y ahorita vemos cómo esto se vincula con la propaganda gubernamental. Entonces, dentro de los mecanismos estaba, desde luego, el no contratar publicidad, ¿no? Como esta parte un tanto cuanto discrecional de que a determinados medios se les contrate o se les pague o se
difunda más publicidad y por lo tanto tengan mayores recursos por esta razón y a otros no, ¿no? Entonces, ese criterio nunca ha estado completamente claro, pero la posibilidad está ahí de contratar los espacios, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? En el caso de Luis Echeverría, además, habría otros medios, porque era una economía muy controlada por el Estado, entonces la productora de papel, pues también era del Estado, ¿no? Entonces, pues no surto papel, además, ¿no? Entonces, había como varios mecanismos. Pero bueno, entonces el chiste es lo que se diga en un medio impreso, ¿no? Ya no hablemos de estos medios de coacción para limitar o estar en los lindes de la libertad de expresión, sino también la idea de el mensaje, ¿no? Posicionar al gobierno, la propaganda, insisto, está permitida y hemos visto y vemos normalmente, ¿no? Como en los periódicos, revistas, hay propaganda de distintas secretarías del propio gobierno, misma información, ¿no? Que se da a conocer por esto, ¿no? Pero entonces, cuando hay intenciones propagandísticas, es decir, cuando tiene contenido, y vuelvo al contenido, de naturaleza político-electoral que busque influir en la formación, entonces estaremos en presencia de esta violación, ¿no? Entonces, ahora, esta siguiente, ¿no? Esta siguiente posibilidad, indicios para determinar la violación. Porque, como saben, pues aquí la cuestión probatoria es fundamental, ¿no? Es importante, pero no siempre cuentas con todos los elementos para decir si se cometió, no se cometió, cómo se valora, qué elementos se toman en cuenta. Por eso tenemos que hacer estos, ¿no? Circunstancias, modo, tiempo, lugar, difusión, mensaje. Y entonces, para determinar una violación en los límites de la propaganda, insisto, es doctrina y una sentencia del tribunal alemán, pero que sí nos da pauta para poder hacer una generalización. Y aunque las legislaciones sean distintas, las cuestiones relativas a la equidad en la contienda y con ello todo lo que tiene que ver con el mensaje y el uso de la propaganda para no influir en la contienda, que sería lo ideal, pues sí, podemos trazar una serie de directrices, ¿no? Y con estos mínimos hablaremos mañana de las reformas, de las controversias, de sus extensiones y algunos casos emblemáticos. Si podemos ver dos, sería buenísimo, ¿no? En particular el de los famosos AMLitos y el de la revocación de mandato, ¿no? Voy a hacer una aclaración por si hiciera falta. No es para hablar mal de un partido, de un régimen, de un gobierno, ni de ningún actor político. Son ejemplos jurisdiccionales y, en este caso, controversias legislativas que, pues, tienen una intencionalidad de comunicación y que uno podrá estar o no de acuerdo, podremos analizarlo a la luz del contenido del artículo 134 del 41 constitucional, ver que tendría, en términos generales, mayor preponderancia si hiciéramos esto. A mí no me gusta mucho esto del, bueno, no está mal, ¿no? De la determinación, el test de proporcionalidad, si chocaran dos derechos, el de la libertad de expresión de funcionarios públicos y sus límites, y la formación de voluntad ciudadana, ¿no? Y por qué en todo caso tendríamos que elegir uno o el otro. Pero bueno, el chiste es que esto son las pautas e insisto, no es para dar una opinión negativa con relación al ejercicio de ningún gobierno, pero son ejemplos que nos sirven porque pues, se van a presentar controversias. Esas controversias serán resueltas de conformidad con algunas pautas constitucionales, de conformidad con algunas intencionalidades y de conformidad con algunas circunstancias, y nos sirven para entenderlas, tener estos elementos, ¿no? Dicho lo cual, continúo. Esto es solo por si hiciera falta. Vino a hablar mal porque no le gusta, ni siquiera es eso necesariamente cierto. Pero bueno, habrá algunas cosas que sí no me gustan del plan B, pero esa es cosa mía, ¿no? No es que aquí vaya yo a enseñar que esto está mal necesariamente, pero sí ver cómo hay una pugna ahí de por medio y cuál sería un posible escenario en el cual se confrontan dos derechos, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería mi posición con relación a esto? Lo cual no quiere decir que no pueda haber una contraria, ¿no? Siguiente, el gobierno federal tiene la obligación de abstenerse de cualquier intervención partidista durante las elecciones. En consecuencia, existe el compromiso de observar
abstención absoluta, prohibición de realizar trabajos de relaciones públicas. Vean los alcances, ¿no? Financiados con recursos públicos mediante informes de gobierno, informes a la gente en relación con obras públicas y otros logros del gobierno. Y el último punto, que está aquí en la lámina, ¿no? Tiene la obligación el gobierno federal de tomar medidas preventivas para evitar el uso de publicaciones elaboradas con fines de relaciones públicas por parte de los partidos políticos u otros organismos u órganos, grupos involucrados en la campaña electoral, ¿sí? Entonces, estas decisiones, ¿no? Más allá de ¿cómo se llama? De las pautas, ¿no? Tienen esta cosa interesante, ¿no? Bueno, entonces, toda esta sentencia, fíjense, se deriva de una serie de actos que el gobierno federal en Alemania federal, que ya ven, estaba dividida hasta 1989, Alemania federal y democrática. Curiosamente, la Alemania democrática era la parte oriental, ¿no? Pero se le denominaba así. Y la Alemania federal determinaron, ¿no? Si intervino en las elecciones federales de 1976 mediante labores de relaciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en términos generales? Que el gobierno publicó una serie de anuncios financiados con presupuesto público entre una periodicidad en periódicos y revistas, ¿no? Entre ellas, una revista muy conocida, que internacionalmente, que se llama Der Spiegel, no sé si se pronuncia así, ¿no? Pero que decía, este gobierno le ha otorgado definitivamente más libertad, ¿no? Entonces, aquí había un posicionamiento, insisto, con relación a esto, ¿no? Bueno, nada más eso para ver cuáles eran los antecedentes. Eso no me interesa en realidad mucho, sino, otra vez, las directrices, ¿no? Pero nada más para no hablar en términos tan generales, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, lo que es interesante es el análisis que hace de la comunidad política en la propia sentencia, ¿no? Entonces, voy a referirme a algunas de las cosas que dice, sobre todo para lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice en términos generales la sentencia, ¿no? Obviamente, las partes que refiere, por lo menos lo que nos interesa, yo les puedo compartir ahorita ¿cómo se llama? El análisis completo, porque es un libro que se publicó hace ya tiempo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una colección que se hacen análisis de sentencias varias relativas a temas de interés político electoral, ¿no? Entonces, dice, bueno, primero que nada, la democracia liberal, ¿no? Como forma de gobierno, la importancia de las elecciones para la legitimación democrática, el desarrollo de la voluntad del pueblo, de los órganos del Estado, o que significa una interacción recíproca que se lleva a cabo, dice, de varias formas y de manera cotidiana, ¿no? Este es un resumen, yo hice unas anotaciones, ¿no? A partir de un resumen de esta obra, pero ahorita mismo se las comparto para que la estudien, para que la tengan, ¿no? Porque es interesante ver su contenido general, ¿no? Entonces, bueno, dice, hay una interacción cotidiana, que esto es interesante porque entonces quiere decir cómo el proceso de formación de voluntad colectiva no nada más es esta idea de que hay propaganda, sino que la propaganda circula, y no solo circula en los medios de comunicación oficial o privados, ¿no? Sino que circula en la conversación cotidiana. Entonces, no obstante, los programas y el comportamiento políticos influyen permanentemente en el proceso formativo de voluntad política y son un objeto formativo de la opinión pública. Entonces, las opiniones provenientes del pueblo, dice la resolución, muchas veces prefabricadas, creadas por partidos políticos, pero expresadas por otras asociaciones, por los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y entonces, es parte de este proceso comunicativo, proceso político de democracia liberal, ¿no? Entonces, esta, digamos, como directriz, de manera tal que resulta incompatible con la Constitución que el gobierno federal, en ese entonces saliente, como órgano
constitucional se postule para su reelección, que haga campaña electoral para ser elegido como gobierno reelecto, ¿sí? Esa es una de las directrices, ¿no? Dice también, y esto es importante, ¿no? Cómo define al Estado. O sea, como ven, todos los alcances que tiene, la comunicación, la propaganda, el posicionamiento del gobierno con relación a un ejercicio democrático y cómo esto, al afectar las condiciones de convivencia, de competencia, de debate, se transforma en una cuestión inconstitucional por los valores que supone están insertos en la democracia, ¿no? Que entre ellos tiene que ver en cómo se forma, y eso lo he repetido muchas veces, es quizás, y yo no diría quizás, pero yo diría es definitivamente el bien jurídico por todo el sistema, por todo el sistema sancionador, por todo el régimen sancionador, la formación de voluntad colectiva, ¿sí? Entonces, bueno, dice el Estado es la coherencia de la decisión y la responsabilidad, mediante las cuales el pueblo con una ideología de la autorrealización de todos, todas, en libertad y con la exigencia de justicia disponga de su ordenamiento, especialmente de su ordenamiento jurídico, ¿no? Y como el Estado garantiza la autodeterminación de todas y de todos al salvaguardar la paz en el marco institucional, al Estado se le confiere el poder de establecer acciones obligatorias, ¿no? Además, el Estado, creado por la Constitución, por la ley fundamental, tiene sustento en el pueblo. Esto es interesante, dice. Tiene sustento en el pueblo. No solo, déjenme avanzar en la presentación. Ah, no, ya, ahí me quedo. Bueno, es que pensé que había otra lámina, porque esta parte es interesante, ¿no? Cómo hace esta idea con relación al Estado. Tiene sustento en el pueblo y no solo en las mayorías que están en el poder y que tienen el apoyo de sus fuerzas políticas, ¿no? Todos los alemanas disfrutan del mismo estatus de ciudadanía, con los mismos derechos fundamentales. Gozan de iguales derechos electorales y políticos, derecho de acceso a los cargos públicos, de iguales obligaciones, pagar impuestos, tener educación escolar, cumplir con el servicio militar, ¿sí? Entonces, todas y todos los ciudadanos también aportan fondos económicos, dinero, para el mantenimiento del Estado, para que se utilicen en pro del bienestar común, independientemente de cuáles sean las ideologías, las afiliaciones políticas, ¿no? Entonces, como Estado social de derecho, la Constitución, el Estado, las leyes disponen de muchos medios y entre ellos el apoyo, ¿no? A segmentos, a grupos de la población en una sociedad que reconoce el pluralismo. A ver, por si hiciera falta, ustedes saben que luego las sentencias de las Cortes de Derechos Humanos tardan muchísimo, ¿no? Esta se pronunció, este es el 76 el caso, se pronunció muchos años después, ¿no? Aquí ya está bonificada Alemania, por cierto, o sea, después del 89. Pero lo que importa son las directrices, menos del tiempo de resolución, ¿no? Que eso es un problema ya de otra índole. Pero bueno, entonces, en los procesos en donde se involucra la totalidad del Estado, o sea, las elecciones a los parlamentarios, en donde se utilizan fondos, medios económicos del Estado, pues no puede haber un perjuicio o beneficio para un partido en particular, ¿no? Porque la Constitución, mediante los procesos electorales, fomenta, desarrolla la orientación, la voluntad del pueblo que culmina en las urnas en una elección. Y entonces, esto supone que quedan fuera las desigualdades, que claro que existen, ¿no? Entre actores y agrupaciones políticas, ¿no? Desigualdades económicas, desigualdades sociales, pero que esas no tendrían por qué incidir en el proceso de formación de voluntad de manera ilegítima, ¿no? De manera legítima, sí, la suma de desigualdades puede propiciar que una determinada plataforma política sea tenida como más legítima que otra, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, si hay una contribución de todas y de todas en el uso, en el uso de recursos, entonces la intervención partidista por parte de los órganos del Estado, con el objetivo de transferir, tener influencia en las elecciones, es incompatible, viola el mandato de neutralidad,
Esto ya lo sabíamos, ¿no? Porque cuando el Estado toma parte a favor o en contra de un partido político, candidata, candidato, ¿no? Viola el derecho de igualdad en la contienda electoral. En estos puntos que les había puesto en una de las láminas que decía el sufragio universal, creo que decía, ¿no? O el voto, se crecía el voto. Una cosa así, ¿no? Porque además, desde luego, como sabemos, ¿no? Nuestro orden básico democrático liberal, en un Estado liberal, donde la voluntad de la mayoría decide dentro de los límites del Estado, tiene que existir la oportunidad para que las minorías se vuelvan mayoría. En un sistema, como empezamos hablando, competitivo, ¿no? Los perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana. No tendría que haber restricciones más allá de la propia voluntad, más allá de la propia capacidad de los gobiernos, de los partidos para emitir su mensaje, de las posiciones, etcétera, ¿no? Pero entonces la igualdad democrática implica que las mayorías que gobiernan en un determinado momento y las mayorías de oposición tienen por principio las mismas oportunidades en la campaña electoral para obtener votos. Y entonces la equidad, ¿no? La garantía de equidad en la contienda, en las campañas, resulta imprescindible en este proceso formativo, libre, abierto, de orientación y voluntad del pueblo. Este proceso en una democracia moderna implica, desde luego, la existencia de partidos políticos, coaliciones, candidatas, candidatos, que tienen la consigna de organizar a los ciudadanos de forma voluntaria, activa en entidades políticas de acción que contribuyan al proceso que desarrolla la voluntad popular, ¿no? Entonces, una decisión acerca del voto se realiza en términos ideales en completa libertad, ¿no? Es imprescindible, pues, que los partidos políticos, siempre que sea posible, entren a la campaña electoral teniendo las mismas oportunidades, ¿sí? Ya vimos cómo se distribuyen en México. Y entonces es necesario que a la libertad de su creación se complemente con el ejercicio libre en las elecciones, la equidad, ¿no? Entonces, si se parte de esto, la norma constitucional garantiza la igualdad de competencia en partidos políticos, ¿no? Estoy hablando en términos generales a partir de las pautas de la sentencia, pero como características deseables en un modelo democrático competitivo. Por si hiciera falta, voy a decir algo que no sé si ya había dicho o no. La democracia no se agota con los procedimientos. La democracia no son solo elecciones. Es una parte fundamental, no obstante, ¿no? O sea, la democracia como democracia es una relación que va más allá de los procesos de elección de autoridades. Tiene que ver con ellos, tiene que ver con la representación, cómo se ejerce el poder, cómo se dicta la norma, cuál es el contenido de la misma, cómo son las relaciones sociales entre las personas, ¿sí? Pero, desde luego, se materializa de una manera muy concreta en los procesos de elección, sin que por ello se deba de entender que la democracia son solo elecciones y que los órganos democráticos solo lo son cuando garantizan elecciones. Desde luego, hay que garantizar las elecciones, la competencia, la pluralidad, ¿sí? No solo en la pluralidad en sentido estricto, ¿no? De que haya muchos partidos, sino de que todas y todos están representadas y representados en toda la pluralidad en sentido amplio, ¿no? Es decir, que no solo haya hombres en los congresos o en los gobiernos, que no solo sean hombres y mujeres porque hay personas no binarias, que hay otros grupos sociales excluidos. Entonces, todo eso va conjuntando también la democracia y ha sido parte de nuestro proceso de construcción democrática, ¿no? Esto solo para decirlo, en el sentido de que hay muchos otros elementos, pero que la existencia de partidos, su competencia debida, la no injerencia de los gobiernos en los procesos de formación de voluntad popular es indispensable, ¿no? Entonces, la influencia partidista de los órganos estatales en las elecciones es incompatible, regreso a algunos de los temas en la sentencia, es incompatible con la forma de realizar la labor de las relaciones públicas. Las labores de relaciones públicas, como el gobierno establece comunicación, por eso yo les decía al principio, ¿no? No era nada más o no es nada más un acto de decir cuál es la acción de gobierno, ¿no? Sino de relacionarse con actores, otros políticos, con actores sociales, ¿no? Entonces, estas labores del gobierno, de los órganos legislativos, no solo están permitidos, son necesarios
pero están limitados, ¿no? Entonces, independientemente de las diferencias en cuestiones particulares, la idea es que hay un consentimiento de la ciudadanía para desarrollar el orden del Estado que ha creado la Constitución, ¿no? Y que garantiza a las personas la libertad, ¿no? Contrario a los estados totalitarios, donde no hay estos espacios de libertades amplias para desenvolverse, tanto en el ámbito público y privado, ¿no? Entonces, en relación con sus actividades como órganos del Estado, las tareas de relaciones públicas del gobierno federal, de los órganos legislativos, ¿no? Presentar, explicar al público su política, sus medidas, sus proyectos y los problemas a resolver en el futuro. Esta participación y conjuntamente con la correlativa participación responsable de la ciudadanía en el proceso que desarrolla la voluntad política del pueblo, presupone que las personas están informadas acerca de los asuntos para resolver, del alcance de las decisiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más se invite a las personas a formar su propio criterio, cuanto más se trate de mantener vivo cuanto más autorresponsable el criterio, ¿no? Sea aquellos que colaboren con la realización, formación, concretización del orden jurídico obligatorio y partícipe de las decisiones políticas fundamentales, más fácil aceptará también a un Estado instituido por la Constitución porque le ha abierto oportunidades. Y este es el objetivo central de mantener esta cuestión de la información y la objetividad, ¿no? Entonces, estas labores de relaciones públicas son permitidas solo cuando se realicen dentro del ámbito de sus facultades y jurisdicción, ¿no? De su competencia y que les otorgue la ley. Entonces, hay que respetar las facultades de la Federación, de los estados, las relaciones públicas del Estado, del Ejecutivo, tienen que limitarse a la función de responsabilidad objetiva que se tiene, igualmente el Parlamento, ¿no? Ya vimos sus directrices, y entonces la abstención de la promoción abierta o no para favorecer a cualquier partido político en competencia o a los grupos que contribuyen a formar la orientación política de la ciudadanía, ¿no? Bueno, otros de los elementos, cómo conocer el carácter partidista de una publicación cuando hablamos de contenido, ¿no? Puede advertirse que el gobierno federal se presenta como gobierno conformado por un partido u otro partido político, haciéndolo de forma abierta o disimulada y hace propaganda a favor de estos o se expresa con tintes negativos y hasta denigrantes acerca de los partidos políticos de la oposición o sus candidatos. Otras pruebas de si hay una interferencia en la campaña electoral intencionada, se puede deducir de la presentación exterior, del diseño de los anuncios, folletos, volantes, impresiones, contenido de los mensajes, ¿no? Es decir, el hecho de que el contenido informativo de una publicación impresa, de un anuncio, de una publicación en redes sociales, se opaca en definitiva por una presentación espectacularmente propagandística, ¿no? Que puede indicar que ya se rebasó el límite, ¿sí? Obviamente, estos límites no son obvios siempre, ¿no? Y entonces hay que ver esta conjunción de elementos, porque el hecho de que un gobierno informe periódicamente al ciudadano o ciudadana de sus logros, de sus éxitos, tiene como consecuencia efectos que también favorecen a los partidos políticos que conforman el gobierno, lo cual no es inconstitucional, siempre que esa publicación no esté directamente relacionada con los periodos electorales y por tanto influya de forma limitada como propaganda en las elecciones, ¿sí? Violaría, no obstante, su prohibición de no interferir cuando favorezca a determinado partido político o promueva su permanencia en el poder en el caso de las reelecciones. Entonces, como no se puede determinar en términos generales cuándo se violan los límites, ¿no? La interferencia que contribuye al desarrollo del criterio del elector, entonces hay que tomar estos otros momentos, ¿no? La dimensión de las acciones, la proximidad de las elecciones, la intensidad de la campaña electoral. Desde luego, cuando más cerca están las publicaciones del inicio de las elecciones, entonces menos podrán evitarse los efectos en el resultado electoral. De tal manera, ya concluyo, ¿no?, que el deber de los gobiernos de informar de manera objetiva acerca de los hechos, sucesos, trabajos
pasan poco a poco a segundo término en cuanto a la prohibición de mantener libre de interferencia por el Estado el proceso de desarrollo del criterio del pueblo para decidir libremente su voto antes de las elecciones, ¿no? Antes de que se me olvide, voy a compartirles el texto para que lo tengan, para que lo revisen. Ahí vienen muchas de las cosas a las que me referí en esta última parte y que, insisto, sirven de directriz para tener una serie de elementos, tanto teóricos como de valoración, como de valores, axiomas, a los que se debe de ceñir un gobierno a la hora de llevar a cabo su propaganda. Bueno, preguntas, comentarios. Sí, Lucía Adriana Costa. Ariadna, perdón. Hola, buenos días. Buenos días. Hay una situación en la que, pues, vemos diferentes calles, bardas pintadas con colores de un partido y con funcionarios públicos que, de ese partido. Y todavía pues no estamos en periodo de precampañas, ni campañas, ni no ha iniciado el proceso electoral. ¿Eso se puede considerar propaganda? Aunque, bueno, la barra tiene a lo mejor hace referencia explícitamente al nombre del candidato. Digo, o precandidato, o la corcholata, o como se quiera llamar. ¿Eso se puede considerar propaganda? Es que apago mi micrófono para efectos de que no se vicie el sonido. A ver, más allá de que esto está sub iudice y que yo lo que puedo decir es poco con relación a eso, hay que irnos a la definición del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero vamos a ver mañana cuáles son las diferencias, ¿sí? Las diferencias temporales, porque la reforma contempla un cambio no menor con relación al tiempo, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo, el día de mañana lo respondemos. Así bote pronto, yo le podría decir, en el régimen anterior, en la ley anterior, sí, en la ley actual no. ¿Por qué? Porque lo circunscribe que solo será en tiempos electorales. O sea, siempre que no estemos en tiempos electorales, no se considerarán, por ejemplo, actos anticipados de campaña. ¿Sí? Ahora, hay un contenido sustantivo de la propaganda. ¿Cuáles son los fines, no? O sea, ¿cuáles son los fines del mensaje? ¿Están posicionando a una determinada persona? ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos que sí es propaganda. Ahora, el siguiente elemento es ¿quién lo hace? Hay que determinar la responsabilidad, en todo caso, subjetiva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que así sea, pero si, por ejemplo, una ciudadano lo hiciera, pues no sería propaganda. Yo lo puedo hacer, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que preguntarnos en el elemento subjetivo quiénes pueden y quiénes no pueden. Y es el centro de la reforma. Por eso digo que, a reserva de que más o menos ahorita contesto eso y que habría que ver el artículo 3 anterior y el artículo 3 de ahora de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cómo definen uno y la otra. Mañana veremos con mayor amplitud esto pero insisto, como en términos generales hay que ver cuál es el objetivo de ese mensaje, si tiene objetivos electorales específicos de posicionar a una persona, partido, candidato, coalición, y entonces ahí podríamos determinar si es o no propaganda y después veríamos la parte de si son o no actos anticipados de campaña. Pero propaganda sí es, definitivamente es propaganda, ¿no? Ahora la cuestión sería ver de dónde provienen los recursos y en todo caso si es propaganda prohibida, ¿no? Gracias por la pregunta, espero haber respondido más o menos a la inquietud. Sí, gracias. No, gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias por su atención.
por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana, igualmente a las 9 de la mañana, para analizar algunas otras cuestiones relativas, insisto, a la reforma. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, buen día. Buen día.